Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy su presentador, Emma Morales, y el día de hoy tengo el agrado de darle la bienvenida a nuestro primer conversatorio acerca del Big Data y la inteligencia artificial. Y para ello contamos con nuestro grande experto en la materia, comenzando por Gabriela Velázquez, experta en Big Data. Adelante, Gabriela. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Velázquez, como le dijo el presentador Iván, y yo les voy a hablar respecto al Big Data, que es un tema que está revolucionando el siglo XXI y lo va a hacer por muchísimos años más. Pero, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Data es, como lo dice su nombre en español, datos masivos, una serie de datos de mayor tamaño o mayor capacidad que un software normal no los podría administrar. Gracias a esto se le dieron respuestas a los problemas de esas grandes empresas que antes no fueran podido tener solución. Pero, ¿cómo se divide verdaderamente el Big Data? Bueno, el Big Data se divide en las tres famosas V, de velocidad, volumen y variedad. Velocidad, ¿por qué? Por la rapidez. Cuando nosotros nos metemos en Google y buscamos una información que a veces del otro lado del mundo nos aparece en cuestión de 10 segundos, 20 segundos, también lo podemos ver cuando subimos una foto, que a veces lo ve gente que está en otros países en cuestión de 10 segundos, apenas uno la sube. Entonces eso es algo muy importante en Big Data, la velocidad. El volumen. El volumen, ¿por qué? Por la cantidad de datos. Una empresa que en un día genere de 10.000 a 20.000 datos es una empresa que a juro tiene que tener Big Data o ya tiene Big Data por la cantidad de información que maneja. Variedad, los diferentes datos. Los datos a veces pueden ser demasiados y de distintas personas, por eso se dividen en tres partes: los estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los no estructurados pueden ser como los comentarios de una foto o de una publicación, o también un mensaje que muchas veces no sabemos ni de dónde salió, quién lo hizo o cuándo lo hizo. Los estructurados pueden ser, yendo al ejemplo de las revistas, un reportaje. ¿Por qué un reportaje? Porque muchas veces tiene la persona quien los hizo y la fecha. Los semiestructurados, yendo al ejemplo de las revistas, pueden ser los comentarios. ¿Por qué? Porque muchas veces esos comentarios no traen ni la persona quien lo hizo ni cuándo lo hizo. Pero como está en una revista, averiguando un poco más, se puede saber. Por eso se le dicen semiestructurados. Ahora les voy a hablar respecto a la historia. ¿Cuándo comenzó Big Data? Bueno, se dice que Big Data comenzó desde los años 1960-1970, pero para este tiempo eran muy bajos los datos y muy poco el grupo de personas para denominarlos Big Data. Ya para el año 2005, las empresas como YouTube y Facebook se dieron cuenta de la cantidad de datos que generaban y se decidió crear Big Data. A partir de ahí, Big Data ha agarrado mucho vuelo hasta lo que es el día de hoy. La verdadera importancia. Big Data tiene un impacto demasiado grande en la sociedad gracias a que esto podemos analizar el comportamiento humano de las cosas que van a pasar con una serie de patrones de reconocimiento. Podemos usarlo para las elecciones, para el reconocimiento de patrones, para saber qué es lo que va a pasar en un futuro. También las grandes empresas pueden saber qué es lo que quieren las masas y ofrecer mejores productos. Tanto como las personas como nosotros podemos usarlo por si queremos hacer un emprendimiento o buscar algo nuevo, agarrar esos datos, ver qué es lo que necesitan las personas y cómo poder comenzar. Ahora les voy a hablar de los hitos. Los hitos que les voy a nombrar son de los hitos 2016, de unas empresas muy grandes que apuesto lo que sea a que ustedes las conocen. La primera es la empresa de Facebook. Registró 4 billones y medio de me gusta en sus plataformas. La empresa de Instagram registró 2.000 millones de likes en sus plataformas. Twitter, 350.000 retweets. Y Google registró 2 billones y medio de búsquedas en sus plataformas. Para que estas empresas puedan llegar a estas conclusiones, eso tiene que pasar por muchos procesos y tener un excelente trabajo de Big Data. Ahora les voy a hablar de cómo se divide verdaderamente Big Data. Big Data se divide en 6 partes. Primero tenemos la recogida, recoger esa información de las distintas aplicaciones, almacenamiento. Y segundo tenemos la integración, juntar toda esa información y hacerla una sola, para un solo motivo. Después tenemos el almacenamiento, ver en qué servidores se van a guardar. Depende de las distintas empresas, tienen sus diferentes servidores y para qué usar la información. Después tenemos la validación. No todos los datos que se recogen son verdaderos. Es como las noticias.
Hay noticias falsas y hay noticias verdaderas, por eso es que cuando leemos algo tenemos que investigar. Eso mismo sucede con Big Data. Cuando él agarra una información, él tiene que analizarla y desechar la última, las que serían las falsas. Ahora pasamos a las dos últimas y más importantes, que es el análisis y la explotación. El análisis sale la famosa minería de datos, que esta se divide en dos, en el reconocimiento de patrones y en la predicción. ¿Cómo es el reconocimiento de patrones? Según información pasada o cosas pasadas en el futuro, podemos llegar a predecir cosas que van a pasar en el presente. Entonces es algo muy impresionante, porque por un accidente que ocurrió, por ejemplo, hace 5 años, podemos llegar a predecir los motivos y por qué surgieron, a ver si vuelve a suceder. Esto se usa hoy en día en la predicción de accidentes, meteorología, elecciones, al momento de los cambios climáticos y también para los desastres naturales como los terremotos o tsunamis. Gracias a esto, también al reconocimiento de datos, podemos mejorar la inteligencia artificial. ¿Y cómo se mejora la inteligencia artificial? Por el análisis. Mientras más datos analice una inteligencia, mejor será su resultado y más aceptable será. ¿Por qué? Porque se va a tener más confianza. Esto lo podemos ver con el programa Toraxa de Raúl Alberetti, que analizó más de 100.000 radiografías torácicas americanas e europeas. Gracias a este análisis de datos, él pudo llegar a lo que es hoy el análisis de las tomografías que hoy en día se está implementando en Chile, Ecuador y Colombia. Para hablarle más respecto al tema, los otros expertos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Muy buen trabajo. Ahora voy a pasar con los expertos Juan Carlos Figueroa y José González, que nos van a hablar acerca de la inteligencia artificial y cómo se complementa esta con el Big Data. Adelante, muchachos. Gracias, presentador. Mi nombre es Juan Carlos Figueroa y como acaba de decir la presentadora en el modo de trabajo de inteligencia artificial, se puede encontrar la relación con el Big Data, ya que es la base principal de esta inteligencia, que son los datos. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos la cual está planteada por el propósito de crear máquinas con el fin de tener las mismas capacidades que los seres humanos. Esta tecnología resulta ser lejana y misteriosa para quienes no la conocen, pero que hace unos años ya está en nuestro día a día. Ahora con el experto Josué. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy el experto Josué, como mencionó recién el experto Juan Carlos, y yo les voy a hablar sobre la historia y la importancia de la inteligencia artificial. Alan Turing, el pionero, matemático e idealista de la inteligencia artificial, fue un hombre que se adelantó a su época. En 1950, en los inicios de la computación, él ya estaba lidiando con uno de los grandes dilemas del área de la informática, debido a que se propuso un ensayo llamado el test de Turing, el cual publicó en 1950 mientras trabajaba en la Universidad de Manchester. ¿En qué consiste este test de Turing? Pues básicamente es un examen que se realiza para medir o ver la capacidad de la máquina y para exhibir su comportamiento inteligente similar al del ser humano. Este también se basa en evaluar una conversación con lenguaje natural entre un humano y una máquina. También mide la capacidad que tiene la máquina para generar respuestas similares a la del ser humano. Cabe destacar que en esta época de 1950 la inteligencia artificial aún no había tenido un gran impacto en la sociedad. Pero ¿qué sucede? A partir de 1956, el prominente de la informática y la inteligencia artificial, John McCarthy, inventó el término de la inteligencia artificial, que es como lo conocemos hoy en día. Te preguntarás, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial? Fíjate, los seres humanos aprendemos todo el tiempo. Desde el momento en que nacemos, tomamos información de nuestro entorno, la asimilamos y la utilizamos a nuestro favor para sobrevivir y prosperar. Por ejemplo, aprendemos a leer uniendo letras y palabras, formando oraciones y entendiendo un texto. Gracias a las conexiones neuronales, somos capaces de resolver cualquier tipo de problema en la vida cotidiana. En otras palabras, desarrollamos nuestra inteligencia. Básicamente, este proceso cognitivo se ha llevado a las máquinas desde la mitad del siglo pasado.
La inteligencia artificial hace posible que los sistemas de cómputo aprendan a partir de la experiencia y realizan tareas de forma similar a los seres humanos. Desde computadoras que controlan el sistema de alcantarillado de una ciudad para prevenir inundaciones hasta vehículos autónomos y asistentes personales digitales, tales y como Siri, Alexa y Cortana, que su funcionamiento se basa en el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. Ahora los dejo con el experto Juan Carlos, que le va a mencionar sobre la utilización del IA en el mundo. Adelante, experto. Muchas gracias, Josué. La utilización de la inteligencia artificial en el mundo. Para la inteligencia artificial se mencionan las leyes recomendadas para la robótica del Parlamento Europeo. Los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. No podrán hacer daño a los seres humanos. La robótica está expresamente concebida para ayudar y para proteger a las personas. No podrán generarse relaciones emocionales. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura. Ante cualquier daño material o circunstancia, serán los dueños quienes asuman las responsabilidades y los costos. Sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente. Las máquinas tributarias a la seguridad social. Su entrada en el mercado laboral impactarán sobre la mano de obra de muchas empresas. Los robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas de los desempleados. Ahora dejo al presentador con los hitos de la inteligencia artificial y al experto. Muy bien. Como mencionaba el experto Juan Carlos, yo les estaré hablando sobre los hitos de la inteligencia artificial y los tipos de la inteligencia artificial. Iniciamos con los hitos. ¿Qué sucede? La inteligencia artificial ha evolucionado de tal manera que en el mundo moderno podemos encontrarla en casi todos lados. Y es que gracias a sus significativos hitos es que se ha vuelto tan popular y útil para nosotros. Entre los más destacados hitos y logros de la inteligencia artificial se encuentran 4. El primero es, en 1997, Garry Kasparov, campeón mundial y famoso ajedrecista, se enfrentó a la supercomputadora Deep Blue. Esta es una máquina que es desarrollada para vencer a cualquiera en esta disciplina, siendo la primera vez que una computadora vence al ser humano. En segundo puesto tenemos, la empresa estadounidense Robot creó el primer producto comercial exitoso implementando la inteligencia artificial para el aseo del hogar. Se trata de un pequeño robot de limpieza totalmente automatizado y autónomo que aspira la basura de los hogares. En tercer lugar tenemos, el ejército de Estados Unidos ha invertido en el proyecto de Big Dot producido por la empresa de Boston Dynamics, que se trata de un tanque con forma de animal cuadrúpedo que se ha utilizado para remover y manipular artefactos explosivos, entre otras operaciones militares. Y en cuarto lugar tenemos, en noviembre de 2008, una pequeña ayuda apareció en el nuevo iPhone, una aplicación de Google que reconocía la voz, una tecnología que a día de hoy nos es muy útil y prácticamente casi todos tenemos acceso a ella. Los asistentes de celular, a día de hoy, su desarrollo logra reconocer aproximadamente el 90% de la voz humana con exactitud. Ahora les estaré mencionando sobre los tipos de inteligencia artificial. Tenemos 4 tipos de inteligencia artificial. El primero es el sistema que piensa como humano, que ésta automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje profundo. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. En segundo lugar tenemos sistema que actúa como humano, que se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Este sería el caso de los robots. En tercer lugar tenemos el sistema que piensa racionalmente. Este intenta emular el pensamiento lógico y racional de los humanos. Es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Y los sistemas expertos se engloban en este grupo. Y el cuarto tipo de inteligencia artificial, pero no por esto menos importante, es el sistema que actúa racionalmente. Bueno, idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano como los agentes inteligentes. Gracias. Muchas gracias, José. Muy buen trabajo.
Igualmente a los expertos Juan Carlos y Gabriela, excelente trabajo chicos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, donde el público puede hacer sus opiniones y las preguntas que le tengan a los expertos. Así que adelante, los micrófonos están abiertos, están todos invitados a opinar y preguntar. Buenas tardes, soy Alejandro y mi pregunta es ¿por qué se creó la Big Data? Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Y como yo dije, la Big Data se creó en el año 1965, exactamente, en los Estados Unidos, porque el presidente en ese momento necesitaba dónde guardar las declaraciones de impuestos, que para ese tiempo eran 742.000 declaraciones de impuestos, y creó el primer data center, o así lo llamó él. Después de ahí, los demás países lo fueron adaptando y así se creó el Big Data. Gracias por tu pregunta. Muy bien, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yetzabel Castro y yo tengo una pregunta para inteligencia artificial y Big Data, la cual es, ¿qué importancia han tenido estas dos materias ante el ámbito médico? Muchas gracias, Yaxabel, por su pregunta. Y bueno, lo que te puedo decir es que el Big Data ha ayudado mucho en la medicina. ¿Por qué? Por el reconocimiento de patrones, como yo lo dije. Podemos reconocer el ADN de nuestros antepasados y podemos ver si tenían anomalías, o podemos reconocer su alimentación, cómo comían, cómo es mejor, porque es ADN antiguo. Gracias a esto también podemos predecir cómo curaban las enfermedades en ese tiempo. Podemos también ayudar a las enfermedades que están apareciendo hoy en día, porque ya tenemos ciertos patrones de cómo se inventaban las vacunas y todo eso. También el reconocimiento de información ayuda mucho en los hospitales, porque ya cuando uno va, ya tienen toda la información respecto a lo que nosotros podemos padecer o tenemos. ¿Por qué? Por ciertos reconocimientos de patrones, como yo lo dije. Ese es el beneficio que te da Big Data al día de hoy. Muchas gracias, Yaxabel, por tu pregunta. Excelente, Gabriela. Ahora, muchachos, ¿tienen algo que opinar respecto a la misma pregunta? Sí, bueno, primeramente gracias a Yetzabel por la pregunta y fíjate que la inteligencia artificial en medicina está cambiando el paradigma del sector desde numerosas perspectivas. Uno de ellos es el procesamiento de datos. El empleo de sistemas inteligentes permite procesar gran cantidad de información médica que de otra manera sería imposible de aglutinar. Una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina está en la oncología. Esto es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Existen numerosas herramientas con este objetivo. Incluso ya se ha demostrado que una inteligencia artificial puede detectar el glaucoma con un simple análisis de retina. Gracias. Grande, José. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo me llamo Joaquín Muñoz y mi pregunta es acerca de a qué velocidad se ha desarrollado el Big Data desde su comienzo. Muchas gracias, Joaquín, por su pregunta. Y bueno, como yo lo dije, el Big Data comenzó por el 1970 y para ese tiempo se desarrolló muy lento. ¿Por qué? Porque los otros países no tenían la cantidad de recaudar información como ahorita, y se generó muy lento. Imagínate tú, desde el 1960-70 hasta el 2005 pasó variedad de años. Ya para el 2005, como salieron las redes, la información y esto de las apps o aplicaciones, las empresas fueron adaptando la moda o agarrar datos para saber qué es lo que necesitaba la gente y para ofrecerle mejor contenido y productos. Ya para ahorita, o para este último, desde el 2016-2015, el Big Data se disparó fuertemente. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos ver cómo actuamos los seres humanos y a qué nos gusta. Tanto así que ahorita el Big Data se genera en todo alrededor del mundo. No hay país ni lugar en el mundo donde no se generen datos. Tanto así que el 80% de la Tierra tiene teléfono. Entonces imagínate la cantidad de datos e información que se genera de ahí. Es demasiado. Muchas gracias por tu pregunta, Joaquín. Muy buena respuesta también, Gabriela. Y ahora con esto doy por finalizado la ronda de preguntas y nuestro primer conversatorio. Muchas gracias por asistir y especial gracias a los grandes expertos que tenemos hoy en día. José González, Juan Carlos Figueroa y Gabriela Velázquez. Muchas gracias, muchachos. ¿Tiene algo que decir al público?
Bueno, yo me quiero despedir y quiero dar las gracias por invitarme a participar en excelente conversatorio. Espero estarlos viendo en uno próximamente, ya sea del mismo tema o de otro tema igual de interesante que este y que les haya gustado. Gracias. Está invitada. Josué. Sí, bueno, principalmente agradecer a toda la audiencia que está presente y bueno, al presentador Iván por poder invitarme a este gran conversatorio, el cual pudimos realizar, pudieron realizar sus preguntas, nosotros pudimos generar nuestras respuestas a sus dudas y esperamos que todo haya quedado claro. Igualmente me pareció un conversatorio muy interesante ya que pudimos expresar nuestras opiniones o quizás aclarar dudas y aclarar esas definiciones que quizás no estaban muy claras. Esperemos que le haya servido de mucho este conversatorio y espero poder participar con ustedes en uno próximo. Muchas gracias. Por supuesto, José, está invitado. Juan Carlos. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia y espero reencontrarnos, que nos reencontremos en alguna otra conversación. Muchas gracias. Un gusto tenerte, Juan Carlos. Y bueno, por supuesto dando gracias a los asistentes por venir en esta ocasión. Fue un agrado compartir ideas y aprender algo nuevo el día de hoy. Y eso, quedan invitados cordialmente cuando quieran al conversatorio que tengamos. Y nada más por decir. Muchas gracias y hasta luego.